Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Presentaremos los temas acceso a la red y Ethernet de la asignatura Fundamentos de Redes. Los integrantes que conformamos el equipo somos nosotros. Mi nombre es Isaac Alessandro Hernández Gómez. Mi nombre es Pablo Uriel Rosas Vargas. Mi nombre es José Rodrigo Garay Maldonado. Y les presentaremos los temas siguientes. Bueno, yo soy Isaac Alessandro y a mí me tocaron los temas a presentar en esta exposición: los estándares de la capa de base de datos, la capa física. Primero les explicaré lo que viene siendo una pequeña introducción a la capa física. La capa física del modelo OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman la trama de la capa de base de datos a través de los medios de red. Los estándares de la capa física, como consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros, por lo tanto es necesario que las principales organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y en comunicaciones definan los estándares o normas que rigen este hardware. Una de las organizaciones muy conocidas para este tipo de estándares o normas son la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, la TIA-EIA, Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones y Asociación de Industrias Electrónicas, la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ANSI, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, y la IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Los tipos de conexiones vienen siendo estos puertos con los cuales se hace posible la conexión del cable para nosotros conectarnos a la red. Muy comúnmente en nuestros aparatos electrónicos como computadora vienen estos puertos para nosotros conectarnos. Una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. El tipo de conexión física utilizado depende por completo de la configuración de red. Por ejemplo, muchas de las oficinas corporativas, los empleados tienen una PC de escritorio o portátiles que se conectan físicamente mediante los cables de red a un switch compartido. A este tipo de configuración se le denomina red cableada. Los datos se transmiten a través de un cable físico, aunque ahora ya también existe otro tipo de medio de conexión, que es la inalámbrico, que ahorita les explicaré en los medios de red. Los medios de red son tres principales, que es el cable de cobre, que las señales son patrones de pulsos eléctricos. El cable de fibra óptica mayormente se usa en las empresas, que las señales son patrones de luz. Y la conexión inalámbrica, que es más común en la gente normal, nosotros el Wi-Fi y el Bluetooth que normalmente usamos, que las señales son patrones de transmisión de microondas. Primero miré con los medios de cobre, que son tres: el par trenzado no blindado UTP, par trenzado blindado STP y el coaxial, que es muy común para el cable de televisión, para nosotros poder ver sus programas. Primero iré con el cable de par trenzado no blindado, el UTP. Es un, es un medio de red más común. El cable UTP, que se termina con conectores RJ45, se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red como switch y routers. Mm, el trenzado de los hilos ayuda a proteger contra las interferencias de señales de otros hilos. Ahora miré con el cable de par trenzado blindado, que es el STP. Proporciona una mejor protección contra ruido que el cableado UTP. Sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza el conector RJ45. El STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar el EMI y el RPI. Estas son interferencias para este tipo de cable, ya que viaja a través de la electricidad, pulsos eléctricos, que son las interferencias de radiofrecuencia y interferencias electromagnéticas. El trenzado de los hilos para contrarrestar el crosstalk
Para obtener los máximos beneficios de blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados especiales. Y por último, el cable coaxial obtiene su nombre del hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje. El cable coaxial consta de lo siguiente: es un conductor de cobre utilizado para transmitir señales eléctricas, una capa de aislamiento plástico flexible que rodea el conductor de cobre. Sobre este material aislante hay un malla de cobre tejida o una hoja metálica que actúa como segundo hilo en un circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. Ahora me iré con las propiedades del cableado de fibra óptica. Transmite datos a través de distancias más extensas y anchas de banda mayores que cualquier otro medio de red. A diferencia de cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune al EMI y al RFI, que son las interferencias que antes se mencionaba. El cable de fibra óptica se utiliza para interconectar dispositivos de red. La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz, como antes les mencionaba, y el cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas o una tubería de luz para transmitir la luz entre los dos extremos con una pérdida mínima de señal. O sea que la información en este tipo de medio va a través de la luz, de pulsos de luz. Se usa muy comúnmente en redes empresariales, en Fiber to the Home, que proporciona servicios de banda ancha siempre activos a hogares y pequeñas empresas. Redes a largo alcance, los proveedores de servicios las utilizan para conectar países y ciudades, y las redes por cables submarinas, que son a través de el mar, se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y de alta capacidad que pueden subsistir en entornos submarinos adversos por distancias transoceánicas. Los tipos de medios de fibra óptica: en términos generales, los cables de fibra pueden clasificarse en dos tipos: la fibra óptica monomodo, que consta de un núcleo muy pequeño y emplea tecnología láser costosa para evitar un único haz de luz. Se usa mucho en situaciones de larga distancia que abarcan cientos de kilómetros, como aplicaciones de TV por cable y telefonía de larga distancia. Y también la fibra multimodo, que esta consta de un núcleo más grande y utiliza emisores LED para enviar pulsos de luz. En particular, la luz de un LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos. Se usa mucho en las redes LAN debido a que se puede alimentar mediante LED de bajo costo. Proporciona un ancho de banda de hasta 10 GB y a través de una longitud de enlace de hasta 550 metros. Y ahora por último iré con los medios inalámbricos, que transportan señales de luz, señales electromagnéticas, que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de datos de dos medios, y cantidad de los dispositivos habilitados para tecnología inalámbrica sigue en aumento. A medida que aumentan las opciones de ancho de banda de red, la tecnología inalámbrica adquiere popularidad rápidamente en las redes empresariales. Existen algunas áreas de importancia para la tecnología inalámbrica, que incluyen los siguientes: el área de cobertura. Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en entornos abiertos. La interferencia. La tecnología inalámbrica también es vulnerable a la interferencia y puede verse afectada por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos domésticos, algunos tipos de luces fluorescentes, los hornos de microondas y otras comunicaciones inalámbricas. Y la seguridad, sí es algo de desventaja, porque los dispositivos y usuarios sin autorización para acceder a la red pueden obtener acceso a la transmisión de alguna manera muy fácil si no tienes la seguridad adecuada en tu conexión. Los tipos de medios inalámbricos son los estándares de IEEE y del sector de las telecomunicaciones sobre la comunicación inalámbrica de datos. Abarcan las capas físicas y de enlace de datos. Otras tecnologías inalámbricas, como las comunicaciones satelitales y de datos móviles, también pueden proporcionar conectividad a redes de datos. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa de física se aplican a áreas que incluyen codificación de señal de datos
a señales de radio, frecuencia e intensidad de la transmisión y requisitos de recepción y decodificación a señales. Aquí les puedo mostrar, es una pequeña imagen de algunos de los tipos de conectores. Aquí están los en medio de fibra de cobre, no se distingue mucho, pero aquí están los cables doblados para que se evite la interferencia entre ellos de electricidad. Este es un conector RJ45, también es muy usado en los cables UTP y en los STP. Este es un cable coaxial que les decía que tenía como una cubierta para los daños menores, y de la fibra óptica son hilitos como de vidrio para que pase la luz a través de ellos. Y ahora les explicaré lo que son los estándares de la capa de enlace de datos de las capas del modelo OSI. Es la número 2 y es responsable de lo siguiente: permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas, prepara los datos de red para la red física, controla la forma en la que los datos se colocan y reciben en los medios, recibe y dirige paquetes a un protocolo de la capa superior y lleva a cabo la detección de errores. Los protocolos de capa de enlace de datos generalmente no están definidos por la petición de comentarios de RFC, y también esta capa de enlace de datos se divide en dos, que es la control de enlace lógico, que esta subcapa superior se comunica con la capa de red, coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como IPv4 o IPv6, utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. Y la otra es la control de acceso al medio, la MAC. Se trata de la subcapa inferior que define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware, proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red. Con esto terminaría, y también las mismas organizaciones que se encargan de hacer los protocolos y estándares de esta capa son las mismas que les mencioné anteriormente, que es la ISO, la ANSI, la IEE, TIA y la EIA. Ahorita mis compañeros seguirán con lo siguiente. Tenemos el control de acceso a los medios. El control de acceso a los medios es el equivalente a las reglas de tráfico que regulan la entrada de vehículos a una autopista. La ausencia de un control de acceso a los medios sería el equivalente a vehículos que ignoran el resto de tráfico e ingresan al camino sin tener en cuenta a los otros vehículos. Sin embargo, no todos los caminos y entradas son iguales. El tráfico puede ingresar a un camino confluyendo, esperando su turno en una señal de parada o respetando el semáforo. Un conductor sigue un conjunto de reglas diferentes para cada tipo de entrada. De la misma manera, hay diferentes métodos que regulan la colocación de tramas en los medios. El método real de control de acceso al medio utilizado depende de lo siguiente. La topología muestra la conexión entre los nodos a la capa de enlace de datos. El uso compartido de medios. ¿De qué modo los nodos comparten los medios? El uso compartido de los medios puede ser punto a punto, como en las conexiones WAN, o compartido, como en las redes LAN. Existen dos tipos de topologías, la física y la lógica. La topología física se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan las terminales y dispositivos de infraestructura, como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbrico. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o en estrella. Topología lógica se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso al medio diferentes. Topologías físicas de WAN. Existen tres tipos de topologías físicas WAN, las cuales son las más comunes. La de punto a punto,
la hub and spoke y la de malla. La topología física punto a punto es en la cual los dos nodos no tienen que compartir los medios con otros hosts. Además, un nodo no tiene que determinar si una trama entrante está destinada a él o a otro nodo. Por lo tanto, los protocolos de enlace de datos pueden ser muy simples, dado que todas las tramas en los medios solo pueden transferirse entre los dos nodos. La topología lógica de punto a punto. Los nodos de los extremos que se comunican en una red punto a punto pueden estar conectados física a través de una cantidad de dispositivos intermediarios. Sin embargo, el uso de dispositivos físicos en la red no afecta la topología lógica. Topologías físicas de LAN. Existen bastantes tipos de topologías físicas de LAN, entre las cuales destaca la de estrella, en la cual consiste en que los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Las primeras topologías en estrella interconectaban terminales mediante concentradores. Estrella extendida o híbrida. Es una topología en estrella extendida. Dispositivos intermediarios centrales interconectan con otras topologías en estrella. Una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida. Topología física bus. Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. No se requieren dispositivos de infraestructura como switches para interconectar las terminales. Las topologías de bus son cables coaxiales. Se utilizaban en las antiguas redes Ethernet porque eran económicas y fáciles de configurar. Topología física anillo. Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia de la topología de bus, la de anillo no necesita tener una terminación. Las topologías de anillo se utilizaban en las antiguas redes de interfaz de datos distribuida por fibra y redes de token ring. Las topologías de LAN también tienen HAL duplex y full duplex. Las comunicaciones duplex refieren a la dirección en la que se transmiten los datos entre dos dispositivos. La comunicación HAL duplex se refiere a que dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente. El modo HAL duplex se utiliza en topologías de bus antiguas y en directorios externos. Comunicación de duplex completo. En esta, los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. Los switches Ethernet operan en el modo de duplex completo de forma predeterminada, pero pueden funcionar en HAL duplex si se conectan a un dispositivo como un dispositivo externo. Métodos de control de acceso al medio. Algunas topologías de red comparten un medio común en varios nodos. Estas se denominan redes de acceso múltiple. Las LAN Ethernet y las Wireless LAN son un ejemplo de una red de accesos múltiples. Algunas redes de acceso múltiple requieren reglas que rijan la forma de compartir los medios físicos. Hay dos métodos básicos: el acceso por contención. En esta, todos los nodos en HAL duplex compiten por el uso del medio, pero solo un dispositivo puede enviar a la vez. Sin embargo, existe un proceso en caso de que más de un dispositivo transmitan al mismo tiempo. Las LAN Ethernet que utilizan concentradores y las Wireless LAN son un ejemplo de este tipo de control de acceso. El acceso controlado. Cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. Estos tipos deterministas de redes no son eficientes porque un dispositivo debe guardar su turno para acceder al medio. Las LAN de token ring antiguo son un ejemplo de este tipo de control de acceso. Veremos la trama. La capa de enlace de datos prepara los paquetes para su transporte a través de los medios locales, encapsulándolos con un encabezado y un trailer para crear una trama. La descripción de una trama es un elemento clave de cada protocolo de capa de enlace de datos. Si bien existen muchos protocolos de capa de enlace de datos diferentes que describen las tramas de la capa de enlace de datos, cada tipo de trama tiene tres partes básicas: encabezado, datos y trailer. Todos los protocolos de capa de enlace de datos encapsulan la PDU de la capa 3 dentro del campo de datos de la trama. Sin embargo, la estructura de la trama y los campos contenidos en el encabezado y trailer varían de acuerdo al protocolo. Sección de capa 2. La capa de enlace de datos proporciona direccionamiento que es utilizado para transportar una trama a través de los medios locales compartidos. Las direcciones del dispositivo en esta capa se llaman direcciones físicas. El direccionamiento de la capa de enlace de datos está contenido en el encabezado de la trama y especifica el nodo de destino de la trama en la red local.
el encabezado de la trama también puede contener la dirección de origen de la trama. A diferencia de las direcciones lógicas de la capa 3, que son jerárquicas, las direcciones físicas no indican en qué red está ubicado el dispositivo. En cambio, la dirección física es única para un dispositivo en particular. Si el dispositivo se traslada a otra red o subred, sigue funcionando con la misma dirección física de la capa 2. Tramas de LAN y WAN. En una red TCP/IP, todos los protocolos de capa 2 del modelo OSI funcionan con las direcciones IP en la capa 3. Sin embargo, el protocolo de capa 2 especificó que se utilice depende de la topología lógica y de los medios físicos. Cada protocolo realiza el control de acceso a los medios para las topologías lógicas de capa 2 que se especifican. Esto significa que una cantidad de diferentes dispositivos de red puede actuar como nodos que operan en la capa de enlace de datos al implementar estos protocolos. Estos dispositivos incluyen las tarjetas de interfaz de red en PC, así como las interfaces en routers y en switches de la capa 2. Ahora veremos una nueva capa del modelo OSI, que es la capa Ethernet, y en esta yo les explicaré el protocolo Ethernet. Primero hay que saber qué es el protocolo Ethernet. Encapsulamiento de Ethernet. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Subcapa MAC. La subcapa MAC es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware. Generalmente en la NIC de la computadora los datos específicos se detallan en los estándares IEEE 802.3. Para armar la trama, la capa MAC agrega un encabezado y un trailer de la PDU de la capa de red. El encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales. Delimitación de tramas. El proceso de entramado proporciona delimitaciones importantes que se utilizan para identificar un grupo de bits que componen una trama. Estos bits delimitadores proporcionan sincronización entre los nodos de transmisión y de recepción. Los campos de trama de Ethernet. Estos son del tamaño mínimo de trama de Ethernet, es de 64 bits y el máximo es de 1518 bits. Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Es posible que las tramas descartadas se originen en colisiones u otras señales no deseadas y por lo tanto se consideren no válidas. Ahora dejo que mi compañero les explique los siguientes temas. Yo voy a explicar qué es Switch LAN. El Switch LAN se divide en configuración del puerto y nociones básicas del switch. En configuración del puerto son dos parámetros más básicos de un switch, que son el ancho de banda y los parámetros de duplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que los parámetros de duplex y de ancho de banda coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados, como una computadora u otro switch. Existen dos tipos de parámetros de duplex utilizados para las comunicaciones en una red Ethernet: duplex medio y duplex completo. Duplex completo es ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente, y duplex medio, que es solo uno de los extremos de la conexión, puede enviar datos por vez. También utilizan un término que es la autonegociación, que es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y NIC, que permite que dos dispositivos intercambien automáticamente información sobre velocidad y funcionalidades de duplex. El switch y el dispositivo conectado seleccionan el modo de mayor rendimiento. Si ambos dispositivos tienen la funcionalidad, se selecciona duplex completo junto con el ancho de banda común más alto. En nociones básicas del switch se encuentra que un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Desconoce por completo qué protocolo se transmite en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4. El switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC Ethernet de capa 2. También en nociones básicas del switch es la obtención de direcciones MAC, que en aprendizaje se examina la dirección MAC de origen. Se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva
Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se la agrega a la tabla junto con el número de puerto de entrada. En reenvío, examinar la dirección MAC de destino. Si la dirección MAC de destino es una dirección de unidifusión, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto el de entrada. Esto se conoce como unidifusión desconocida. También se encuentra que examinar la dirección MAC de origen es a medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos. Puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama, como la tabla de direcciones MAC del switch que contiene la dirección MAC de destino. Puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto. Ahora voy con protocolo de resolución de direcciones, que se encuentra MAC EIP, ARP y problemas de ARP. En MAC EIP es el destino en la misma red. Hay direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet, que es la dirección física que se utiliza para comunicaciones de NIC Ethernet a NIC Ethernet en la misma red. Y dirección lógica, que es la dirección IP, se utiliza para enviar el paquete del origen inicial al destino final. Las direcciones IP se utilizan para identificar la dirección del origen inicial y del destino final. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que la de origen o en una red remota. La trama de Ethernet de capa 2 contiene dirección MAC de destino, que es la dirección MAC de la NIC Ethernet del servidor de archivos, y la dirección MAC de origen, que es la dirección MAC de la NIC Ethernet de la PCA. El paquete IP3 de capa 3 contiene lo siguiente, que es la dirección de IP de origen, que es la dirección IP del origen inicial, la PCA, y dirección IP de destino, que es la dirección IP del destino final, el servidor de archivos. Se utiliza también la resolución de direcciones IPv4 y direcciones MAC. Cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos para encapsularlo en una trama de Ethernet, el dispositivo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que está asignada a la dirección IPv4. Esta tabla se denomina tabla ARP o cache ARP. La tabla ARP se almacena en la RAM del dispositivo. El dispositivo emisor busca en su tabla ARP la dirección IPv4 de destino y la dirección MAC correspondiente. Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 de destino en la tabla ARP. Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 del otro dispositivo. En problemas de ARP se encuentra que una difusión, que es todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una sola solicitud de ARP, debido a que es una trama de difusión. En una red comercial típica, estas difusiones tendrían probablemente un efecto mínimo en el rendimiento de la red. Sin embargo, si se encendiera una gran cantidad de dispositivos que comenzaran a acceder a los servicios de red al mismo tiempo, el rendimiento podría disminuir durante un breve periodo, como se muestra en la ilustración. Después de que los dispositivos envían las difusiones ARP iniciales y obtienen las direcciones MAC necesarias, se minimiza cualquier efecto en la red. Suplantación ARP. En algunos casos, el uso de ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial conocido como suplantación de ARP o envenenamiento ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud de ARP de una dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo, como el gateway predeterminado. El atacante envía una respuesta de ARP con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta de ARP agrega la dirección MAC incorrecta a la tabla ARP y envía estos paquetes al atacante. Los switches de nivel empresarial incluyen técnicas de mitigación conocidas como inspección dinámica de ARP, DAI,
La DAI excede el ámbito de este curso.